Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar que llevábamos bastante tiempo desde Finanbest sin hacer ningún webinar y es un placer y un honor el que vamos a tener, hoy. Se ve en pantalla, estamos en pantalla Iñaki Ortega, el, el que le presentaré más adelante. Muy agradecido que esté con nosotros esta tarde. Iñaki, que es un conocido ponente, investigador y profesor y muchas otras cosas que luego tendré el placer de comentar. Sí, se nos ha... Perfecto. Yo mismo, que soy Asier Uribe Echevarría, aunque está mal escrito en la pantalla, que soy director general de Finanbest. Paso a contar un poquito de manera escueta quiénes somos nosotros y la razón de este webinar de altísimo interés, a mi modo de ver, por una serie de razones que voy a comentar. Comparto pantalla y empezamos ya con los 5 minutos de cortesía que debíamos dar. Comienzo ya lo que es propiamente el webinar. Entiendo que se ve ya pantalla completa, ¿verdad? La presentación, ¿verdad? No, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues muy rápidamente, 5 minutos simplemente. ¿Quiénes somos nosotros? La mayor parte de vosotros, de ustedes, nos conocéis. Somos una agencia de valores independientes, somos un gestor automatizado. Esto es una entidad financiera que hace la mayor parte de sus procesos, tanto internos como externos, de manera digital y que gracias a ello pues, damos acceso a nuestros clientes a mejores servicios de inversión desde un punto de vista de alcance, esto es darles la posibilidad de tener mejores productos de inversión y sobre todo desde un punto de vista de coste, estos que sean más baratos. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí el mercado, los medios, nosotros llevamos ya en el mercado casi 5 años y tanto como el mercado, como los medios, como nuestros clientes nos califican de excelentes. Gestor automatizado, agencia de valores, evidentemente, que no lo he comentado en principio, somos una agencia de valores regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿En qué se basa el modelo? Y es un poquito, y esto tiene relación insisto, con el asunto que nos va a llevar a continuación. Pues nosotros tenemos un modelo que es un modelo de gestión híbrida en el cual nosotros gestionamos las carteras de inversión, carteras de gestión discrecional, que es el modelo que nosotros utilizamos. Estos clientes nos dan sus fondos para que los gestionemos, su dinero, sus inversiones para que los gestionemos de acuerdo a un mandato que nos da ese cliente, un mandato de gestión que nos dice qué objetivo de rentabilidad y de volatilidad tiene. Esto es un cliente viene a Finanbest y con una alta completamente digital, pero él se hace un test y hace un perfilado como producto del cual se le ofrece una cartera de inversión adecuada a su perfil de inversión y a su perfil de inversión que incluye objetivos de rentabilidad y de riesgo, insisto. Entonces, de acuerdo a ese perfil de riesgo, nosotros con este modelo que está puesto aquí en esta transparencia, un modelo de gestión híbrido, con gestión pasiva, gestión activa, con un modelo de diversificación global, con un modelo de independencia, de arquitectura abierta. Estos nosotros no tenemos producto propio, sino que utilizamos producto de todo lo existente en el mercado y, por tanto, seleccionamos los mejores productos del mercado para cada uno de nuestros clientes con unas comisiones radicalmente bajas y con un último punto que es al que iba, que es la gestión dinámica, que es unos ajustes periódicos en las estrategias de inversión y en las carteras de nuestros clientes. No quiero entrar, que lo importante es lo que va a comentar Iñaki, pero sí quiero explicar ahora en un segundito cuál es la razón de que hayamos puesto en marcha este webinar hoy con Iñaki Ortega. Aquí pueden ver la distribución de nuestros clientes. Como pueden ver, o como podéis ver, pues tenemos una parte muy importante de nuestros clientes contra lo que se podría pensar en el rango de edad pues entre 55 y 70 años, o incluso de más de 70 años. Estamos hablando de casi más de un 30% de nuestros clientes tienen más de 55 años, puramente Silver Economy. Solo por eso, por una cantidad bastante importante de los clientes que nosotros tenemos, que son de este segmento de edad, ya merecía la pena hacer
webinars de este tipo. Tenemos otro 40%, como podéis ver, que están en el siguiente segmento, entre 40 y 55 años. Por tanto, tenemos mucho más de la mitad de nuestros clientes muy interesados en este tipo de webinars o este tipo de información. Pero es que además, como gestores que somos, nosotros tenemos que ver cuáles son las tendencias del mercado y cómo tenemos que mirar hacia el futuro para ver dónde creemos que debemos invertir los fondos de nuestros clientes. Hay tres megatendencias principales ahora mismo en el mundo que hacen que impactan de manera directa a los mercados financieros y que tienen implicaciones muy potentes en cómo debemos invertir nuestro dinero, que son la globalización, una de ellas, que ha supuesto una reducción de costes muy importante y una reducción sobre todo un acceso a cadenas de producción descentralizadas y globales, que aunque esto se ha modificado ligeramente con toda la parte del COVID, o parece que se va a modificar, pero es una tendencia global. Otra, que es la digitalización, que es también una megatendencia fundamental a la hora de los movimientos de los mercados financieros, pero la tercera, y probablemente igual de importante que las otras dos primeras, es el envejecimiento. El envejecimiento del que vamos a hablar ahora, digamos que genera un nuevo mercado muy importante. Se acelera los temas de salud, o las empresas de salud, de ocio, de farma, están teniendo enormes crecimientos. También los consumidores de esta Silver Economy, de acuerdo a los diferentes estudios, parece que son un 25% del consumo global, de acuerdo a los diferentes estudios, y en el caso de la Unión Europea, responden a aproximadamente un 25% del PIB europeo. Pero sobre todo, cuando estamos viendo a la hora de análisis de mercados, insisto, en lo que es en lo que hacemos Fininvest en gran parte, el envejecimiento en sí tiene efectos muy importantes en los mercados financieros en términos de probablemente un modelo de inversión más tendente hacia modelos más conservadores, lo cual quiere decir más importancia de la renta fija. Tiene mucho que ver con el modelo de tipos de intereses estructuralmente cercanos a cero, los tipos de interés cercanos a cero que estamos viviendo y que, a pesar de la inflación, se mantienen así, parece que tenderán estructuralmente a ser cercanos al cero por efectos de una menor demanda, una demanda más conservadora, una demanda transformada, con un mucho mayor poder de gente insisto, de mayor edad. Todos estos cambios estructurales en términos de modelos de inversión más conservadores, con un tipo de interés estructuralmente de cero, con más orientado hacia conservación de patrimonio y no hacia crecimiento de patrimonio, tiene implicaciones muy potentes, terriblemente potentes en el modo de construir carteras. Por tanto, insisto, el envejecimiento como uno de las tres principales megatendencias. Estaríamos también hablando de una tendencia de ISR verde que la hemos dejado fuera, pero el envejecimiento más globalización, más digitalización son grandes transformadores de los mercados financieros, con la cuarta megatendencia que antes me había dejado pasar, que es el ISR o toda la parte green. Por tanto, una vez que he explicado un poco la razón de la importancia de este webinar, tanto desde el punto de vista de clientes propios de Fininvest como de nuestro modelo de gestión, paso a lo que es realmente importante, que es la ponencia de Iñaki. Iñaki Ortega Cachón es doctor en economía, investigador y profesor de universidad, ha sido durante los últimos 25 años y, sobre todo, de manera muy importante, es el director científico del Centro de Investigación Agenomics, esto es de temas de envejecimiento, de la Fundación MAPFRE, además de ser profesor en la Universidad de la UNIR y director de programas de liderazgo público de la COE. A esto, además, se suma de manera muy importante, y también una de las razones de nuestra colaboración con Iñaki es que es uno de los 50 mayores expertos en transformación digital nombrados por el diario Expansión en España. Y finalmente comentar que ha publicado, creo que no tenía que haber puesto esta foto, esta transparencia, ha publicado 7 libros, entre ellos uno muy importante que atiende a lo que hablamos hoy, que es La Revolución de las Canas,
más uno recientemente publicado que es de los Z a los Silver. Y sin más, paso la palabra a Iñaki. Iñaki, me vas comentando, por favor, para que te pase las transparencias, ¿de acuerdo? Estupendo. Muchas gracias, Asier Uribe Echevarría. Muchas gracias a Finanbest, a los clientes, a los amigos, a las personas que están interesadas en una de las buenas noticias que hemos tenido en España, que es pues un inversor automatizado, un gestor de las inversiones como es Finanbest, y que además pues no deja de dar buenas noticias, por lo menos para los que seguimos el desempeño de Finanbest. Pues es un gusto ver cómo la rentabilidad de sus carteras pues sigue siendo muy interesante, ¿no? Lo sé de primera mano. Muy bien. ¿A qué me refiero a qué se refiere Asier cuando habla de las megatendencias? Bueno, pues procesos que han venido para quedarse. Estamos hablando de corrientes de fondo que van a impactar y que están impactando ya en la economía y que desbordan la economía y que incluso pues afectan al ámbito social y por supuesto al personal. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar de Agenomics, de la economía del envejecimiento. Si quieren Agenomics y les parece complicado el término que tuve el gusto de acuñar hace unos años, y que es el lugar donde trabajo e investigo, que es el Centro de Investigación Agenomics de la Fundación Mafre, podemos hablar de la economía plateada, si les gustan los términos en castellano, la Silver Economy, la economía senior, y en general esa megatendencia tiene que ver con el envejecimiento de la población. Vamos a, si quieres puedes dar intro, Asier, y ya lo dejamos aquí, ya no voy a molestar mucho más. Si quieren hacemos un viaje en el tiempo, y entonces pues tendremos que recordar que el proceso que vivimos está siendo rapidísimo y excepcional. A lo largo de la historia, las personas se morían a los 40 años. Siempre se han muerto a los 40 años de media. Hace 200, 300, 400, 500 años, un milenio, 2 milenios, 3 milenios. Pongan las generaciones que quieran. 6.000 generaciones últimas. La gente se moría a los 40 años. Pero de repente, bueno, pues han pasado algunas cosas. Y digo de repente. Por tanto, es un proceso rápido y excepcional. Rápido porque ha sido pues en los próximos, en años muy cercanos. A principios del siglo pasado, 1919, 1 de cada 100 personas llegaban a los 65 años. 1 de cada 100 llegaba a los 65. 1919. Hoy, 95 de cada 100. La esperanza de vida en el año 1950 era 60 años, 62. Hoy la esperanza de vida es 83. Por tanto, estamos hablando de algo muy reciente. 1950. Pasaban otras cosas y ahora de repente le hemos ganado la vida a 20 años. Sí, le hemos ganado a la vida a 20 años. De los 62 de esperanza de vida al nacer en el año 1950 a los 83 de ahora, hay 20 años de diferencia. Si lo ponen en una línea temporal, se darán cuenta que en los últimos 10 años le hemos ganado a la vida pues 2, 3 años. En los últimos, si lo ponemos en la línea temporal de meses, en el último año le estamos ganando la vida 2, 3 meses. Si lo ponemos en horas, le estamos ganando cada día a la vida 3, 4 horas. Esto puede parecer pues anecdótico, pero es para que nos pongamos en escala. 20 años que no esperábamos. Y por tanto, como no esperábamos esos 20 años, rápido y excepcional este proceso, no hemos sido capaces de internalizarlo. Pero no las personas, que por supuesto no lo hemos sido capaces de internalizar. Por eso, hay tan poca población cubierta con planes de pensiones privados. En España, por ejemplo. O por eso la gente, asume procesos de prejubilación pensando que es una buena noticia. Prejubilarte con 50 años cuando te quedan 30 y tantos años de vida es una buena noticia. Bueno, la gente no ha asimilado, las personas no hemos asimilado que vamos a vivir más años.
Eso es grave, pero lo grave es que no lo han asimilado las instituciones. Y las instituciones, en términos de aquel premio Nobel del siglo pasado, Oliver North, las instituciones son las empresas, las instituciones son las leyes, las normas, las instituciones. ¿Por qué no lo han asimilado? Bueno, porque seguimos pensando como cuando se puso la edad de jubilación en la época de Bismarck, hace 100 y pico años, pues seguimos pensando que no ha pasado nada. Cuando Bismarck puso la edad de jubilación a los 65, apenas sobrevivían personas a los 65 y los que la sobrevivían, apenas unos años. Hoy, 95 de cada 100 sobreviven a los 65 años y les queda de media 25 años de vida. Y no hemos hecho cambios apenas en las pensiones. Por ejemplo, a nivel institucional, en las normas, en las leyes. Exactamente igual en la sanidad. La gente se moría antes de los 60. Ahora no nos morimos hasta los 80 y muchos, y por tanto vamos a tener con alta probabilidad dependencia. Siento hablar de esta mala noticia, pero tendremos dependencia y eso nos supondrá pues tener que estar tratados, tener ayuda, cuidados, medicinas, y la sanidad pues tampoco ha sido capaz de asumirlo, preverlo. No voy a recordar la pandemia y no voy a recordar, por respeto a los que nos están siguiendo, porque puede haber que alguien tenga algún familiar y sabemos lo que pasó en la pandemia y sabemos que sucedió el triaje. El triaje es que no se podía asumir la atención a personas de determinada edad porque no estaba preparada la sanidad. Es decir, no se ha internalizado y por eso hablamos siempre del envejecimiento como una maldición, como un tsunami demográfico, como el invierno demográfico. Y por eso el Banco de España y los analistas nos dicen que puede colapsar el sistema de bienestar social. Claro, porque no lo hemos sido capaces de internalizar. Y como no lo hemos internalizado, nos fijamos en lo malo. Pero la aproximación de economía plateada, lo que hoy Finanbest les quiere trasladar es las oportunidades. Porque también hay cosas buenas. ¿Cómo no va a haber cosas buenas? Las tienen en la cabeza, ¿verdad? ¿No es bueno cumplir años? Por supuesto. ¿No es bueno ver a nuestros padres con 82 años con salud? ¿No es bueno ver los gimnasios llenos de personas de más de 50 años, de 55, 60? ¿No es bueno correr la San Silvestre en Madrid, si están en Madrid, o cualquier otra San Silvestre, y ver personas de 60 años corriendo? Es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno cumplir años con edad y con salud y con ingresos? Hoy la pensión media es mayor que el sueldo medio. Hoy ser mayor significa tener ahorros, tener patrimonio inmobiliario. Es decir, es buenísimo, pero no le ponemos el foco. Vamos a poner el foco en las cosas buenas que tiene el envejecimiento. No solo cumplir años con salud, sino lo que estamos viendo. Y lo vemos, si quieren, en este breve, o este sencillo, mejor dicho, esquema, infografía que tienen en la pantalla y que pueden ver, y que yo si no la explico muy rápido, y es un poco el resumen de la Silver Economy, la economía plateada, la economía senior, en el que es un mercado, que hay un mercado de oferta, hay un mercado de demanda, hay un mercado a nivel individual o por una situación a nivel individual o unas consecuencias individuales, y además hay un entorno institucional. Institucional, insisto, en un amplio sentido de leyes, normas, empresas. Si empezamos por la oferta, y pensamos en un sencillo recordatorio de cuando estudiaba en economía, del PIB, pues el PIB no es otra cosa que el valor de los bienes y servicios que produce una economía, es la riqueza de una economía, y el PIB, demanda agregada, está compuesta de elementos. Si uno de los elementos es la fuerza de trabajo, si metemos más fuerza de trabajo, aumenta la riqueza del país, aumenta el PIB, aumenta la demanda agregada. Por tanto, ¿qué oportunidad que haya más gente trabajando? Que pueda haber más gente trabajando, y solo por una cuestión de pirámide invertida, porque se ha abombado la pirámide a partir de los 50, hay mucha más gente que puede trabajar, pero no se aprovecha. Entonces esto, que podría ser un dividendo demográfico que llaman los demógrafos, es decir, podría ser un bono demográfico, como lo fueron cuando entraron las mujeres en el mercado laboral, la inmigración, los baby boomers, y me refiero, me remonto cuando entraron los jóvenes
esas cohortes de edad a trabajar. Fueron dividendos demográficos. Pues no lo son. Y estamos perdiendo esa oportunidad de tener a más gente trabajando. Y se nos dice, bueno, es que claro, es que tienen derecho a descansar, tal. Bueno, con 50 años, que te dan 30 de vida, con buena salud, no tienes nada que aportar. La economía plateada y la tendencia que explicaba Asier, explica en vamos a aprovechar las oportunidades de tener gente formada, de tener gente con experiencia, resiliente, con legado, fieles, con ganas, con salud, a poner a trabajar. Y de ahí que pues sea uno de los temas ahora mismo también en la agenda, ¿no? El ministro Escrivá quiere que trabajemos más años, pero la OCDE nos recomienda trabajar más años, el Banco de España nos recomienda trabajar más años y además, aunque me vaya al plano individual del esquema, trabajar es sinónimo de más años de vida. No lo digo yo, lo dice el informe de las zonas azules del mundo, en National Geographic, que explicó buscando los lugares del mundo donde más gente, donde había más centenarios, se dieron cuenta de que en esos lugares, Okinawa, Japón, Costa Rica, Grecia, una isla de Grecia, en la costa de Costa Rica, en Okinawa, ahí siempre había mayores que seguían activos y seguían trabajando. Está demostrado, diferentes estudios lo han hecho, que seguir trabajando, trabajar más años, supone más salud. Claro, no estamos hablando de trabajos físicos, estamos hablando de trabajos de otro tipo, porque efectivamente la digitalización también está llevando a desterrar todo ese tipo de trabajos donde la fuerza física es clave y es lo que el estereotipo que tenemos antiguo, otra vez cambios rápidos y excepcionales, nos lleva a pensar en que trabajar es una maldición porque no queremos estar subidos en un andamio a los 65 años. No, no se trata de eso, sino se trata de seguir aportando a la sociedad desde otro tipo de trabajos que son los que mayoritariamente vamos a tener en los próximos años. Por tanto, por ese lado, hablamos de los mayores de 55 años hasta los 70. Hay estudios que ya los llevan a los 75. Nosotros, el centro de investigación en el que yo trabajo como director científico, con rango de consejero asesor, hablamos de 55 a 70 años. Por tanto, primer estereotipo que tenemos que borrar, la Silver Economy no es los mayores de 65, es los mayores de 50, de 55. Y supone un bono demográfico si los ponemos a trabajar, si los ponemos a aportar, si hacemos una economía más productiva. Vamos por el otro lado, porque por el otro lado tenemos a los seniors como consumidores. Y aquí es donde algunas pistas nos daba también a Sir Uribe Echevarría. Aquí hablamos de los seniors a partir de los 50 años hasta la edad que quieran. Son consumidores. Son consumidores. El 60% del consumo en España, según el último informe de Oxford Economics para el centro CENIE de la Universidad de Salamanca, el 60% del consumo en España tiene su origen en los seniors. Claro, es que no son pocos, ¿verdad? Son 20 millones. Es que estamos hablando de un porcentaje de la población muy importante. Es que estamos hablando del 30% de la población. Claro, es que el estereotipo nos lleva a pensar en los de 80, incluso a decir expresiones tan edadistas, tan discriminatorias como nuestros mayores, nuestros abuelos. No, no, no. Estamos hablando de personas de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Hay de todo. Pero si hay un denominador común es uno, que tienen patrimonio inmobiliario. Dos, que tienen ahorros. Tres, que ayudan a sus familias. Cuatro, que tienen dos ingresos en casa. Y eso no ha pasado nunca a lo largo de la historia. Les animo a que puedan profundizar en estos datos en el barómetro de consumo senior que todos los años la Fundación Mafre presenta. Lo presentaremos el día 10 de diciembre, esta vez en colaboración con Google, para saber además cómo consumen y qué es lo que buscan los seniors en Internet. Muy bien. Por tanto, número importante, son una cohorte numerosa, son una cohorte con capacidad y con solvencia económica. Además, empiezan a desterrarse algunos lugares comunes y algunos mitos. La mayoría, datos de Google, 10 millones están en Internet, habitualmente tienen acceso a Internet. 10 millones, el 60%, si cogemos los mayores de 50 hasta 100 años.
10 millones de personas. 10 millones de personas que están en Internet. Compran por comercio electrónico, leen los periódicos, están en las aplicaciones, están en redes sociales. Es decir, lugares comunes sobre que son obsoletos tecnológicamente no es verdad. No es verdad. Por supuesto que conforme vamos aumentando la edad, pues nos encontraremos algunos cambios de porcentajes, pero una gran mayoría, o una mayoría, podemos decir, 60%, están en Internet. Y aquí nos encontraremos con diferentes verticales. Y no también los previsibles, que podrían ser salud, cuidados. No, por supuesto, dejo a ustedes que profundicen en ese ámbito. Es evidente, ¿no? Que vamos a necesitar cuidados, salud y que las infraestructuras no son suficientes y que habrá que habilitar más y que tendremos que importar cuidadores y que tendremos que tener personas que nos ayuden, por supuesto, pero ¿y en el ocio? ¿Quiénes son el segmento de edad que más crece en el ocio? Los silver. Por el color de las canas se les llama también los silver. La generación silver. Los mayores de 50 años son los que más crecen en ocio, pero en ocio incluimos, por supuesto, turismo. En ocio se incluye restauración, hostelería. Son los que más crecen. En viajes son los que más crecen. Y son porque son los que más poder adquisitivo tienen. Por supuesto, en gimnasios. Por supuesto, en todo lo que se llama el envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo es gimnasia, dietas, alimentación, fisioterapia, y todos estos nichos de inversión que están ahora mismo pues en un momento también álgido, ¿no? Pero, ¿y en la educación? Por supuesto. Vamos, ¿en qué cabeza cabe si vamos a trabajar más de 50 años? 45 o 50 años vamos a trabajar. Hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Si empezamos a trabajar a los 25, le sumamos 50 a 75. Venga, 45. Vale, lo acepto, 45. Hasta los 70. 45 años trabajando, ¿qué cabeza cabe que no vamos a volver a estudiar? Con la velocidad de los cambios que nos cuenta Asier, ¿en qué cabeza cabe que no vamos a volver a estudiar? Tendremos que volver a la universidad 1, 2, 3, 4 veces, tendremos que ir a las escuelas de negocio, tendremos que recualificarnos, otra tendencia, ¿verdad? Upskilling, reskilling. En 45 años de carrera, volver a la educación, volver a la universidad será algo normal. En tecnología para seguir trabajando, tecnología para seguir pudiendo disfrutar del ocio, tecnología para la dependencia. ¿Y en finanzas? En finanzas, bueno, pues en finanzas nos vamos a encontrar que este sistema de pensiones, que es muy seguro, lo seguirá siendo, pero quizás la tasa de reposición será otra. Si hoy es un 70% se acerca a ese porcentaje, es decir, de tu último sueldo, pues tendremos que acostumbrarnos a un 50%, como nuestros vecinos, por otra parte, franceses, alemanes, un 40%, y tendremos que compensar el resto. ¿Cómo? Con planes de pensiones privados. Y por mucho que este gobierno los desincentive, bueno, pues serán herramientas que tendrán que sofisticarse. Hoy conocíamos los planes de pensiones de empleo del propio gobierno, idea también interesante, que nos lleva a la sofisticación o a una nueva oferta de productos financieros para financiar o para tener una larga vejez en la que tendremos que tener ingresos y tendremos que utilizar las finanzas. ¿Y la vivienda? ¿Y la vivienda? Bueno, pues la vivienda, también los diferentes estudios y el sentido común, ¿verdad? Nos dice que la mayoría de los ciudadanos, las personas, aquí, pero en el resto del mundo, quiere vivir en su casa. Con 50, con 70 y con 80 quiere vivir en su casa. Aplastantemente, 9 de cada 10. Nadie quiere ir. Muy pocos quieren ir a una residencia. De hecho, el parque de residencias de naciones tampoco cubriría, ni mucho menos, pues llegaría a 2 dígitos de cubrir a la población que tendría que ir a una residencia. Por tanto, se abre un camino magnífico para lo que se llama la silver housing, para las viviendas adaptadas, para la renovación de casas, para nuevos sistemas también de residencias, viviendas tuteladas, una iniciativa o una oportunidad para aquellos que lo sepan ver. Y hay promotores y grandes promotoras mundiales y locales que están explorando este asunto. Entre las finanzas y la vivienda, pues aparece un concepto que también pues conviene que todo el mundo tenga en la cabeza, que es la licuación del patrimonio inmobiliario. En un país en el que los ahorros
están vinculados fundamentalmente a patrimonio inmobiliario. Conforme cumplimos años, necesitaremos más ingresos, quizás las pensiones o el ahorro líquido o el ahorro de cualquier otro modo no nos servirá y tendremos que hacer líquido el patrimonio inmobiliario. Y ahí vienen soluciones como la hipoteca inversa, como la nuda propiedad, como la vivienda inversa, que ya están siendo oportunidades y que ya si siguen la actualidad, pues se encontrarán que estamos a un nivel de años luz inferior de otros mercados en hipoteca inversa, como por ejemplo el Reino Unido, y ya empieza a haber pues, sociedades creadas para este asunto, algunos operadores, algunas SOCIMIS que están haciendo operaciones muy interesantes para licuar patrimonio inmobiliario que por otra parte soluciona pues muchos problemas de muchas familias a partir de una edad. En el plano individual, por ir terminando esta primera parte de la intervención, la economía plateada pues, nos lleva al voluntariado, al trabajo no remunerado, a la educación financiera, a las decisiones que tenemos que tomar a nivel individual. Aquí no podemos decirle al gobierno que tiene la culpa. No podemos decirle al señor Escrivá que lo ha hecho mal o que lo hizo mal el señor Montoro. No. Aquí no podremos decir que mi empresa lo hace mal. Los del IBEX que recortan empleo de los mayores. No. Aquí tenemos que decir, yo lo he hecho bien. Yo he planificado mis ahorros. Yo he planificado mi jubilación. Yo decidí dejar de trabajar a pesar de que me quedaban 35 años de vida por delante. Decisiones individuales. Y por último, pues el marco, las decisiones institucionales, pues aquí lo señalamos de empresas, administraciones públicas, que tienen que adaptarse al momento. Y adaptarse al momento significa que se puede servir al mundo que es silver desde el monocolor. Se puede servir en una empresa a sus clientes que son mayoritariamente mayores de 50, solo con empleados jóvenes, solo con campañas para jóvenes. Es decir, hay que adaptar tu oferta de bienes y servicios también a una nueva población y exactamente igual las administraciones públicas que, que tendrán que tomar decisiones para darse cuenta que el mundo ya no es como antes, que es un mundo muy diferente y que hay que adoptar decisiones. Por ejemplo, la jubilación activa, conciliar trabajo y empleo, perdón, trabajo y jubilación, bonificar el trabajo de los seniors, desincentivar las prejubilaciones, etcétera. Muy bien, este es el panorama, digamos, de la Silver Economy que les quería adelantar y a modo de resumen, tienen aquí estos otros datos, ¿no?, que quería compartir con ustedes, Asier, en la presentación. Y que nos lleva a recordar pues, algunas cifras. Esas cifras son, a saber, que los mayores de 50 años pues, hoy suponen en España el 26% del PIB, que suponen, por ejemplo, el 60% del consumo, que suponen el 40% de los directivos. Muy interesante, el 40% de los directivos, que supone el 22% del empleo, que supone 4 de cada 10 turistas que llegan a España, que supone la mitad del patrimonio en sus manos. Es decir, que estamos hablando de una corte de tal potencia que el drama para un país como España es invisibilizarles. El drama es acabar considerando que estas personas no existen y que solo son pues clases pasivas. No lo es y perderíamos una grandísima oportunidad como país si no somos capaces de coger esta ola, porque tenemos las mejores condiciones para ello, pero luego hablamos, si quieren, de este asunto, porque creo que hay alguna pregunta y además así hacemos más interactivo este webinar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Ha sido un enorme placer y muy, muy interesante. Yo voy a pasar simplemente rápidamente por un poco explicar cuál es la parte de la oferta que tiene Finanbest. Muy rápido, porque tiene Finanbest precisamente para este segmento y por qué creemos que es
que los productos de Finambest son muy adecuados para este tipo de segmento de edad, y ya después pasamos ya a las preguntas finales, que tengo unas cuantas por aquí, y tienen ustedes, por cierto, el chat por el cual pueden ustedes entrar cuando vosotros, que utilizo distintamente ambos ustedes, vosotros, podéis entrar al chat y ir lanzando las preguntas que consideréis, que sea un placer responderlas. Simplemente, hablando las 6 carteras que nosotros tenemos, carteras de la más conservadora a la más agresiva, lo que es realmente importante, y nosotros hemos descubierto que hay una estupenda oferta en términos de carteras de renta variable o productos de renta variable o estupenda, o hay una mejor oferta en términos de carteras de renta variable en el mercado español, pero en las carteras conservadoras, muy penalizadas por los altos costes y por la baja diversificación, en España nos encontramos con que la oferta es bastante incompleta. Nosotros, la mayor parte de nuestros clientes están en lo que se ve ahí la cartera Yellow, que es una cartera dinámica, y esto es la rentabilidad que nosotros estamos ofreciendo contra la media del mercado, medida por Inverco, que es la patronal de los fondos de inversión de España, donde están todos los fondos de inversión contabilizados que se comercializan en España. Y como podéis ver, pues en las carteras más agresivas, la Orange y la Red, que son de renta variable, pues es más, estamos viendo que hay bueno, claramente superamos la media del mercado, pero es menos obvio. La cartera Yellow, que es la que nosotros tenemos, insisto, la dinámica, también una cartera con mucha visión de largo plazo, pero tenemos triplicamos la rentabilidad anual de lo que se ofrece en el mercado, por una cuestión de bajos costes y de alta diversificación, pero sobre todo en las carteras más conservadoras vemos que en las carteras de renta fija mixta internacional, que es una cartera muy habitual en los fondos de inversión de los españoles, vemos que han estado dando durante los últimos 5 años una rentabilidad cercana menor al 1, que ni siquiera bate la inflación, mientras nosotros con una alta diversificación y una alta bajos costes y alta diversificación estábamos dando una rentabilidad del 4% anualizada. Esto es realmente interesante y es importante porque Finambest surgió porque pues los modelos de ahorro y de inversión que hay en España son bastante incompletos y son bastante ineficientes, y veníamos a cubrir ese gap, sobre todo en todo el espectro. Y para nuestra sorpresa, vuelvo a decirlo, que se ha entendido mucho mejor nuestra propuesta de valor desde la generación Silver que desde la generación Z. Entonces fue para nosotros una sorpresa y bueno, vuelvo a insistir sobre ello. Simplemente también planes de pensiones y no quiero pasar, porque estamos muy orgullosos de ellos, que en nuestro plan de renta fija mixta, el plan prudente, que es la categoría más vendida en España, somos los número 1 en España, tanto este año como el año pasado. En términos de rentabilidad somos los números 1 de todo lo que se vende en España en esta categoría. Ahí tienen un ranking que es público, que no es nuestro, contra todo el mundo, con entidades financieras de todo tipo y condición y tamaños. Y asimismo también en el caso de las carteras, que aquí ven una comparativa de Allfunds y del diario Expansión, en el cual somos segundos, tanto en la cartera agresiva como conservadora, contra todas las entidades financieras que hay en España. Y ahí ven gente muy grandota y gente especialista. Simplemente no quiero alargarme más con lo que es la parte de producto de Finambest, pero sí que creía que era adecuado contar 2 cosas. Primero, que son muy adecuadas para esta generación, para este perfil de cliente, y lo más importante para nosotros, que son las número 1 en rentabilidad en España, probablemente porque en general lo que se ofrece desde las entidades financieras tradicionales no es todo lo bueno que se podría. Ya entramos en lo que es, no quiero tampoco ya hablar más, y sí me gustaría entrar en lo que son las preguntas y respuestas, y quito ya lo que es mi presentación de la pantalla. Simplemente pongo aquí, ponemos que el libro de Iñaki, que es este libro de los Cetaros Silver, lo vamos como agradecimiento a la gente que está acudiendo a esta ponencia, a este webinar, se lo vamos a regalar al que se dé de alta, siempre tengo cliente, durante el mes de noviembre, o sean clientes antiguos y hagan aportaciones, y eso nosotros simplemente cruzaremos esta base de datos de este webinar de hoy con las aportaciones o altas que durante el mes de noviembre, y enviaremos a
a donde ustedes nos digan el libro, que es un libro terriblemente interesante, y paso ya, sin más, a las preguntas del chat. Iñaki. Aquí estoy. Muy bien. Hay una pregunta, hay una cosa que has comentado, que te he oído comentar en varias ocasiones y que hoy no sé si has dicho, que es que España puede ser la capital de la Silver Economy mundial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para esto? Sí, así es. Terminaba así la intervención, ¿no? Qué oportunidad tan magnífica para un país como España. ¿Por qué? Pensemos que este es un país con la esperanza de vida más alta del mundo, después de Japón. ¿Por qué tenemos esa esperanza de vida tan alta? Porque tenemos una dieta mediterránea. Porque tenemos buena salud los españoles, porque tenemos un buen sistema sanitario, porque tenemos unos buenos hábitos, no solo alimenticios, sino sociales. Nos gusta la vida al aire libre, tomamos el sol con moderación, estamos socializados. Es decir, que vivimos en uno de los mejores lugares del mundo para envejecer. Además, dos, somos uno de los países que más visitantes recibe del mundo. Segundo, tercero, después de Estados Unidos y de Francia, segundo, tercero del mundo. Estamos acostumbrados a recibir gente. Por tanto, tenemos infraestructuras para recibir a gente. Entonces, si tenemos esas dos cosas, un lugar donde se envejece bien y estamos acostumbrados a recibir, ¿por qué no poder ser la Florida de Europa? ¿Por qué no poder ser el lugar de referencia para que las personas quieran vivir aquí? Donde los seniors de todo el mundo quieran venir aquí. O por qué no, si tenemos tantos seniors que quieren venir aquí, ¿por qué no ser el lugar donde ofrecer los servicios a los seniors desde aquí a todo el mundo? Porque tenemos también toda esa población cerca para testar productos, para comprobar que todo sale bien y ofrecérselo al resto del mundo. Eso exige una actuación concertada, por supuesto, del Estado, marcando el terreno de juego y haciendo una gran estrategia de fomento de la Silver Economy, pero también de las empresas y de los propios seniors y de los propios emprendedores y de las propias personas jóvenes que vean una oportunidad en este terreno. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los chicos y chicas de 18 años pues quieran trabajar, por ejemplo, en guarderías cuando la pirámide se va a invertir y apenas va a haber niños? Pues habrá que sensibilizar para que las personas quieran trabajar en la Silver Economy, para que quieran trabajar para servir a los mayores, que eso no quiere decir servir a dependientes, sino que tener una industria que va a ofrecer bienes y servicios a los mayores de 50 años. Vale. A ese respecto es muy interesante un tema y va muy relacionado con el libro de los Zétalos Silver. ¿Cuáles son los puntos de intersección que tú ves entre las diferentes generaciones y el comentario sobre si solo los Silver pueden servir a los Silver, porque hablamos de los Silver como productores, como consumidores, pero y hablamos un poco también de tu otro libro que tenemos ahora en pantalla, esos puntos de intersección intergeneracionales en todo este nuevo modelo? Sí, este es un asunto clave y además esto es un polvorín, si me permiten la expresión vulgar, un polvorín. Estamos jugando con fuego. Fíjese los debates de estos días. Sistema de reparto de las pensiones. Vamos a subir las pensiones, el IPC, y que la paguen los que están trabajando, que por cierto cada vez son menos. Que los jóvenes paguen la pensión de los mayores. La pensión de los mayores es mayor que el sueldo medio de los jóvenes, o el sueldo medio del resto. Entonces, si planteamos así el debate, un debate de suma cero, lo que unos tienen que llevarse lo que se llevan otros, unos tienen que pagar lo que se llevan los otros, bueno, pues tenemos un problemón. Y tenemos un problemón porque en un momento dado puede haber un enfrentamiento generacional. Decía hoy un tuit que acabo de leer, que me ha puesto también la piel de gallina, que decía una persona que los jóvenes tengan que pagar y subvencionar los billetes de autobús de los mayores de 65 años cuando tienen una pensión asegurada que es mucho mayor que el sueldo de los jóvenes. Están llamando al enfrentamiento. Y eso es un problema.
Por eso hay que recordar los mejores momentos de la historia de España, que están basados precisamente en la convivencia, en la unión, en el ecosistema, en orquestar, en unirse, en remar juntos, ¿no? El empleo senior no destruye el empleo de los jóvenes. Hay que decirlo bien claro. No lo destruye, jamás. Es otra invención que algunos pues pusieron encima de la mesa para decir que había que prejubilar a los mayores para que dejasen sitio a los jóvenes. No es verdad. Lo hemos visto, tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa y también tenemos la más baja tasa de actividad de los seniors. No es verdad. Por tanto, la clave es convivir, la clave es unirse. Y esa diversidad, ese 1 más 1, 3, sumar jóvenes y mayores no da 2, da 3. 1 más 1, 3. Significa, por ejemplo, que las empresas tienen que trabajar seniors y jóvenes para ofrecer nuevos servicios a los seniors y a los jóvenes. Significa que los jóvenes pueden enseñar muchas cosas a los seniors, pero los seniors pueden enseñar muchas cosas a los jóvenes. Por ejemplo, experiencia, resiliencia, lealtad. Y los jóvenes pueden enseñar también cosas a los mayores. Digitalización, innovación, irreverencia, inmediatez. Es decir, que la clave es poner a bailar a los dos juntos y no lo que parece que estamos abocados, que es en un juego de suma cero, lo que gana uno lo pierde el otro, y lo que pierde uno gana el otro. No, hay que hacer la tarta más grande, ¿verdad? Otra vez, así, ejemplos o formas de expresarse un poco vulgares, pero para que nos entendamos todos, y en ese sentido la suma será suma o incluso multiplicación si ponemos a funcionar a los jóvenes y a los seniors en la economía. Gracias, Iñaki. A ese respecto, yo quiero hacer una reflexión con respecto a la tarta en lo que respecta a la parte que nos afecta en términos financieros. Me gusta insistir, nosotros somos en España somos un país de ahorradores inmobiliarios, en gran parte, que está bien, tiene sus propias consideraciones, sus propias razones de ser y tener una vivienda propia, aunque financieramente, desde el punto de vista económico, puede no tener sentido, tiene muchos otros sentidos, por tanto, es un tema que creo que es un tema que respetamos y que creo que tiene razón de ser. Sin embargo, somos uno de los países del mundo con dos problemas principales. Uno, con la menor rentabilidad de nuestros ahorros. Si uno mira los planes de pensiones, hablando de planes de pensiones, hablaría de otro tipo de producto también, porque ahorrar para el futuro no solo te ocurre en planes de pensiones, puede ocurrir en cualquier tipo de producto financiero que nos dé una buena rentabilidad, pero tenemos, como decía, dos problemas. Tenemos un problema de baja rentabilidad de nuestras inversiones y tenemos un problema de altísimo volumen en depósitos, en cuentas corrientes que no dan ningún tipo de rentabilidad. Ahora, evidentemente, con una inflación al 5,5, evidentemente es un problema porque el dinero que está parado destruye valor. Tenemos menos dinero cuando va pasando el tiempo. Pero yo siempre llamo la atención que si tuviéramos los planes de pensiones que tenemos en España, que son 100.000 millones, por no hablar del billón de euros que hay en cuentas corrientes, si tuviéramos puesto a producir en un modelo, hablo de rentabilidades razonables, muy normales, como estaba hablando, de aproximadamente un 2%, un 3%, que es la media de lo que consiguen el resto de los europeos o incluso los americanos, que somos expertos en ahorrar por la cuenta que les trae, porque no hay planes de pensiones. Con eso podríamos pagar las pensiones públicas de todos los españoles durante un mes entero. Lo que intento decir es que toda esa cantidad de dinero improductiva a nivel país, porque está invertida en productos o bien que no dan rentabilidad o directamente improductivos, como las cuentas corrientes, cuentas de ahorro y los depósitos, son un problema a nivel de país. Y cuando lo bajamos a nivel particular, si nosotros tenemos una cantidad pequeña, 10.000, 15.000 euros o lo que fuera, entre estar parado en una cuenta corriente y producir cero, o ahora incluso con rentabilidad, con inflaciones negativas, perder dinero, o simplemente por el efecto del interés compuesto, estar invertido de una manera medianamente razonable, puede suponer que al de 10 años tengamos ese 2, 3, 4% que estamos hablando en una rentabilidad razonable, en una cartera diversificada y de bajo coste, podría suponer tener el doble de dinero cuando tenemos al cabo de 10 años. Esto si yo tengo 20.000 euros, tener 40.000, o tener efectos reales, tener menos dinero del que tenía inicialmente. La transformación de los modelos de ahorro, como bien ha comentado Iñaki, y que
estemos y que también los eficientemos, esto es que estén invertidos correctamente, pero en modelos digitales, en modelos de bajo coste y sobre todo en modelos de arquitectura abierta, es una parte de transformación fundamental, fundamental también en todo el modelo de envejecimiento y de cobertura de nuestro futuro como Silver Economy. Siempre te quería hablarlo porque el tema de la tarta para mí es muy relevante, porque en España tenemos solo un 10% del PIB, tenemos un 10% del PIB en ahorros, digamos, para nuestra jubilación, cuando la media de la Unión Europea es un 50%. Los europeos tienen 5 veces más que nosotros ahorrado para su jubilación de lo que tenemos nosotros. Bueno, simplemente era un comentario que creo que es relevante. Iñaki, ¿nos puedes contar qué es lo de la fuerza centrífuga generacional de tu último libro? Pues sí, es un poco un palabra, ¿verdad? Pero Sí, sí. mi último libro, que lo tienen ahí en la pantalla, de los Z a los Silver, eh, así con este título tan ligero, lo que habla es de la generación Z. La generación Z son los nacidos a partir del 1996 con Internet en casa, se han socializado, se han educado con Internet en sus hogares y por tanto pues son de una forma de ser especial, irreverentes, inmediatos, innovadores, impacientes y gestionan la incertidumbre pues de un modo natural porque han vivido en ella, han coexistido con ella. En cambio los Silvers, pues ya hemos hablado de ellos, los baby boomers, es decir, los que tienen hoy más de 55 años. Entonces, si vemos un poco la economía española y si pensamos en las empresas en las que trabajamos o en las que conocemos, dígame si encuentran muchos Z trabajando, Silvers, pocos, pocos. Si es IBEX 35, poquísimos, poquísimos. ¿Por qué? Bueno, pues han acometido procesos de racionalización que llaman de sus plantillas y entonces pues apenas hay personas de 55 en adelante. Tampoco hay de menos de 28 años, de 26. ¿Por qué? Pues porque no se contrata. Porque la economía digital ha eficientado muchos puestos de trabajo que no existen. Por tanto, las cortes centrales de 30 a 40 años toman las decisiones y están empleadas en las compañías. Y en cambio, pues los menores de 30 tienen un desempleo escalofriante, o tienen trabajos precarios, o tienen que expatriarse. Los mayores de 50 o están abocados a cobrar un subsidio, o tienen que emprender, porque el mercado laboral pues les va a acabar expulsando, les expulsa. Por tanto, necesitamos una fuerza centrífuga, lo contrario de centrípeta, que nos lleve a poner el foco precisamente en esas cohortes, esos grupos etarios que no tenemos en cuenta, los menores de 30 y los mayores de 50. Y las políticas públicas, las decisiones empresariales, las políticas de marketing, la gestión de las compañías tiene que estar situada en ese ámbito. ¿Qué sentido tiene ser una compañía en España y despreciar al 30% de la población que tiene el 50% del patrimonio? ¿Qué sentido tiene estar en una compañía en España que están obsesionadas con la digitalización y despreciar a la generación digital y no contratarle y no tenerles dentro? ¿Qué sentido tiene ser una compañía en nuestro país que defiende la disrupción, ¿verdad? ¿Cuántos CEOs encontramos la disrupción y el emprendimiento y los más innovadores o los más emprendedores, que son los de menos de 30, más de 50, no están en sus compañías? ¿O los más disruptivos no están en sus compañías, que son los de menos de 30? No. Fuerza centrífuga significa, por favor, no despreciemos el talento de una parte importante de la población. Ya hemos sufrido en España lo que es despreciar el talento de la mitad de la población, que eran las mujeres, y vimos que cuando España incorporó al mercado laboral a las mujeres, aumentó rápidamente la productividad del país y el Producto Interior Bruto. No despreciemos a los menores de 30 o a los mayores de 50 porque es una pérdida increíble de valor para España y de una oportunidad que no podemos desaprovechar, menos en este momento en el que España necesita proyectos tractores, y uno de ellos puede ser precisamente la Silver Economy, la economía plateada, la diversidad generacional, poner a trabajar a diferentes edades en un objetivo común, que es convirtamos a España en el mejor lugar del mundo para envejecer, el mejor lugar del mundo para proveer bienes y servicios para esta mega tendencia que es el envejecimiento o la longevidad. Muy bien.
Dado que intentamos ser siempre bastante estrictos con la hora, como con todo lo que hacemos, son ya casi las 7 de la tarde y bueno, pues nada, agradeciendo muchísimo en primer lugar a Iñaki la muy interesante presentación, a todos los asistentes su amabilidad, su presencia hoy también. Y para lo que quieran, pues entiendo que Iñaki es un conferenciante habitual, o sea que seguro le podrán ver en algún otro evento. Y en Finambés, pues quedamos a su pleno servicio, como saben, en nuestras oficinas de aquí de Plaza de Castilla o en los teléfonos habituales y en las formas de contacto habituales que tienen en nuestra página web. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Asier. Un saludo a todos los amigos y amigas de Finambest. Estoy seguro que alguno va a poder leer el libro que generosamente ofrece Asier si se anima eh, a cumplir lo que traslada. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.